A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos cordiales a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Gracias una vez más por compartir con nosotros y acompañarnos a decir las cosas como son. En esta oportunidad, César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro haremos un análisis detallado y pormenorizado al decir las cosas como son de los 100 días que han transcurrido de la posición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esta organización establecida después de la expresión de la voluntad popular ha cumplido más de 3 meses y ha realizado algunas acciones por mandato popular. Estas acciones precisamente analizaremos con César Ulloa. César, bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Efectivamente, los 100 días para cualquier institución se convierten no solo en un hito simbólico fundante, sino también en la posibilidad de analizar de lo ofrecido, cuánto se ha cumplido y de las atribuciones, competencias y facultades que establece la pregunta 3 y su anexo, qué realmente se ha hecho, qué se ha dejado de hacer y qué se espera además. El anexo fundamentalmente a la pregunta número 3 entregó facultades por el poder constituido, es decir, el pueblo soberano se expresó en las urnas y aprobó ese anexo en que le daba facultades amplias al Consejo Transitorio con la finalidad de hacer una evaluación de diferentes autoridades designadas por el Consejo anterior y también para evaluar las mismas y designar potencialmente unas nuevas cuando ellos fuesen destituidos. Así es, Patricio, indudablemente el proceso surge de un proceso de democracia directa sobre el sustento de la voluntad política del Ejecutivo, en el sentido de plantear a la población una serie de preguntas que venían siendo una demanda popular, un clamor mayoritario en el proceso proselitista de cara a la segunda vuelta electoral. En este sentido, el pueblo refrendó con más del 70% de que se conforme un Consejo de Participación Transitorio con las facultades que tú mencionaste. Ahora, en lo que se refiere a la legitimidad, valdría la pena decir, Patricio, que según las encuestas, los sondeos de opinión que evalúan 3 indicadores, aceptación, credibilidad y también popularidad, se podría decir que el Consejo de Participación Transitorio entre las instituciones es una de las mejores puntuadas. No es la primera, es una de las mejores puntuadas. Pero además, quien preside el Consejo de Participación Transitorio, que es el doctor Julio César Trujillo, rebasa en aceptación, credibilidad, incluso al presidente de la República, hecho inusual porque durante los 11 años que nosotros hemos pasado en los gobiernos de Alianza País, quien siempre gozaba de mayor aceptación y credibilidad era el presidente y el vicepresidente. En este caso, en 11 años, una figura aparte del Ejecutivo es quien goza con mayor aceptación. En efecto, ese respaldo popular que tiene el Consejo lo pone como las primeras instituciones. Siguen las Fuerzas Armadas siendo la primera institución en credibilidad y confianza y está alrededor del 80%. Sí, es cierto que posiblemente incidió la lucha en contra de las acciones terroristas o narcoterroristas en la frontera norte, pero el Consejo Transitorio está en segundo lugar con algo alrededor del 63%. La credibilidad de Julio César Trujillo es la mayor, como en efecto tú dices, y eso le da legitimidad. Pero esta legitimidad
y la legalidad sobre todo está siendo cuestionada, y está siendo cuestionada por los que ahora se dicen perseguidos políticos, por los que ahora dicen que se está violentando la Constitución, por los que ahora dicen que se están designando las autoridades a dedo. Es decir, ellos simplemente no están viendo la viga que tienen, la espiga que tienen en el ojo y no la viga que ellos mismos tienen. En estas condiciones, entonces, el Consejo de Participación está cumpliendo su obligación con legitimidad y legalidad, que es lo importante. Ahora, en lo que se refiere a la evaluación de autoridades, habría que mencionar que se ha producido el cese y la destitución sobre la base de seguir el debido proceso y además en alineamiento con 5 indicadores que Naciones Unidas utiliza en el sentido de comprobar si efectivamente hubo legitimidad de origen en el cargo, si hubo transparencia en cuanto al uso de recursos, si hubo participación ciudadana y si se satisfizo los pedidos de participación ciudadana y además si se actuó en el marco de la ley. Bajo esos criterios han sido cesados y destituidos el superintendente de comunicación, el superintendente de economía popular y solidaria, el fiscal general de la Nación y también los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto le pone a la institucionalidad del Estado en saldo en rojo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, la destitución del titular de la acción penal, que es el fiscal, y de quien administraba el sistema de justicia, nos evidencian en qué estado de salud vivía nuestra democracia. Esa destitución, especialmente los superintendentes, trae cola consigo. La superintendencia de comunicación tiene problemas muy serios, especialmente en la administración de los recursos. Ayer, o hace pocos días nomás, salía un reportaje sobre la situación calamitosa en la que se encuentra uno de los canales incautados por el gobierno anterior. Es una crisis absoluta, se manejó y se administró como quiso, pero también hubo una gran incidencia de funcionarios, altos funcionarios del régimen, que tenían una enorme incidencia, especialmente en los casos de comunicación. Es decir, no solamente que no cumplieron sus obligaciones sobre la base de esos 5 parámetros establecidos para evaluarlos y los que han sido mencionados, pero también hubo una situación muy especial, una corrupción terrible al interior de estas superintendencias, concretamente de la Superintendencia de Comunicación. Ahora, Patricio, como tú mencionas, en rueda de prensa, la Veeduría por la Democracia, de la cual soy integrante y algunos colegas también somos integrantes, lo que hemos hecho es insistir para que los procesos de cese y destitución no queden en el plano de la anécdota, es decir, son las instancias pertinentes las que deberían agotar todos los procesos de investigación y, dado el caso, judicializar si se encontrase hechos de corrupción. No nos olvidemos, Patricio, que al superintendente de Economía Popular y Solidaria, cesado y destituido, tenía en sus antecedentes algunos informes previos de Contraloría por glosas en el cruce de manejo de recursos en las instituciones del Estado que él estuvo. No podemos olvidarnos que aun cuando haya sido también destituido por juicio político el ex superintendente Carlos Ochoa, sin embargo, todavía hay una serie de cosas que investigar. Pero además hay una cosa que es importante, Patricio. Si bien los ítems que ha utilizado el Consejo de Transición para evaluar son bastante contundentes, como Veeduría por la Democracia nosotros sugerimos que se debería hurgar, que se debería transparentar, profundizar en el tema del patrimonio de las autoridades. Es decir, si bien las autoridades presentan una declaración juramentada de bienes, habría que ver qué pasó si que en el ejercicio de sus competencias hubo incremento de patrimonio, y si eso se demuestra, habría que determinar cuáles fueron las cosas que determinan que eso sucedió. Importante la participación de una veeduría, es decir, ahora sí la ciudadanía está personándose de observar primero al Consejo de Participación y sus acciones, y luego también las acciones de las autoridades nombradas. Hasta el momento, por ejemplo, hay
una designación en reemplazo de los superintendentes destituidos y del defensor del pueblo, que son absolutamente calificadas, no son designadas a dedo, pero hablaremos más adelante de la designación de los fiscales, que empieza a traer cola y ya hay voces que se han levantado en contra de esa designación. Ahora, Patricio, en el tema también del cese y la destitución y de esta figura de encargo, que si bien no está contemplada en el anexo de la pregunta 3, sin embargo es un mecanismo que sirve para procesar algunos vacíos que de manera institucional produce cualquier transición. Por este encargo, por ejemplo, en el caso del fiscal Paul Pérez Reina, hemos nosotros podido advertir como veeduría por la democracia que el fiscal ha actuado de manera transparente. El fiscal ha hecho lo que los anteriores fiscales ni siquiera se atrevieron ni de lejos a hacer. Pero nosotros sí creemos que el encargo debe precisarse, porque nosotros creemos que el fiscal está actuando como un fiscal subrogante, es decir, no como un fiscal encargado. Y estas formalidades que parecerían nimiedades o que parecerían cosas superficiales deberían ser consideradas por el Consejo de Participación en Transición con la finalidad de formalizar al 100% las cosas que suceden. Pero ¿cuál va a ser la participación del Congreso, de la Asamblea Nacional en este juego de toma y daca entre las funciones que están destituyendo a las autoridades? Y me refiero concretamente a la destitución del fiscal Vaca. Fue destituido por el Congreso de Participación y de Control Social, pero también fue destituido o fue cuestionado por el juicio político de la Asamblea General. Entonces, en estas circunstancias, ¿cuál de los dos fue destituido y también fue cuestionado por el Congreso, por la Asamblea Nacional, y no ha pasado absolutamente nada cuando hay problemas bien serios, ¿no? Ahora, la veeduría por la democracia fue contundente en el sentido de, por ejemplo, manifestar y recomendar que la Secretaría contra la Corrupción, que es una dependencia del Consejo de Participación Transitorio, debería empoderarse en el sentido de definir una política pública de lucha contra la corrupción y contra la impunidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, esta Secretaría debería empoderarse de impulsar la ley de extinción de dominio, es decir, la manera como se puede rastrear y recuperar o repatriar los recursos del Estado. Se lucha contra la corrupción, pero hay 0 centavos recuperados. Otra cosa que nosotros sugerimos es que esta Secretaría Técnica, que se va a dedicar a delinear política pública, debería, por ejemplo, Patricio, entregar un plan nacional de lucha contra la corrupción. Esto sería estupendo. Pero además, hay algunos vocales que fueron encargados en la conformación de quien se dedicaba a la evaluación, la designación y otros que deberían también buscar los mecanismos adecuados para que mecanismos de democracia directa, para que procesos de participación sean remozados. Y en ese sentido vemos vocales como el vocal Macas, que por ejemplo no nos ha dado respuesta de qué está haciendo en términos de lo que fue encargado, de lo que en el mismo colegiado se hizo. Entonces yo creo que ese es un saldo que todavía tiene que trabajarse en el Consejo de Participación Transitorio. Sí, Patricio. en efecto hay una Secretaría de Lucha anti la Corrupción y Transparencia, pero en efecto el único resultado, el único producto ha sido la denuncia contra el prefecto de Manabí y su hijo, que es un asambleísta por esa provincia. Pero esa demanda, esa denuncia ya fue presentada hace más de un año. O sea, se le presenta, se le quiere revivir a esa demanda porque la Fiscalía de Manabí no está actuando, pero ese no ha sido aparentemente un trabajo de esa Secretaría, que es muy importante. Y no puede y no debe confundirse también las acciones que cumple la Fiscalía con las acciones que debe cumplir la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y de Transparencia. En estos casos, entonces, debe retomarse nuevamente esa acción de este importante elemento del Consejo de Participación, que es la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, y tomar nuevas acciones para hacer lo que se está diciendo. Es decir, se debe evitar la corrupción, se deben transparentar los procesos a todo nivel para que este azote del siglo XXI, como lo he llamado yo varias veces, que es la corrupción, no siga flagelando a los ecuatorianos.
tenemos datos que van desde los 35.000 millones de dólares hasta los 60.000 millones de dólares que se van en corrupción o se han ido en corrupción en los procesos de la revolución ciudadana. Pero eso quiere decir más de un presupuesto al año del Estado. Entonces es una barbaridad, es la verdadera causa del retraso, de la falta de atención, de servicios básicos a los ecuatorianos, de falta de atención a esa frontera norte que está con problemas muy serios, es precisamente la corrupción, y contra eso hay que luchar. Ahora, además, Patricio, una de las cosas que no se puede dejar de evaluar, insisto, es esta figura de los encargos. ¿En qué sentido? Esta semana el Consejo de Participación en Transición, bajo el Departamento de Investigación que tiene a cargo, ha presentado ya el informe donde se evalúa el papel que han cumplido los vocales del Consejo Nacional Electoral. En caso de que el Consejo Nacional Electoral y sus vocales, como una posibilidad, sean cesados y destituidos, porque lo correcto sería más bien llamar a un concurso porque están prorrogados inconstitucionalmente, nosotros creemos que ahí no debe producirse un encargo de notables. La Veeduría por la Democracia lo que ha insistido es que encargos de estas características que requiere especialidad, debería ir gente que tenga conocimiento en sistema electoral, en el sistema político, en análisis de lo que significa la democracia, en todo lo que supone arquitectura institucional, ingeniería constitucional, como llamaba uno de los politólogos, Giovanni Sartori. Porque no se trata solo de que alguien cumpla con credenciales éticas incuestionables, sino que también se necesita conocimiento. Entonces nosotros creemos que un flaco favor sería que el Consejo de Participación en Transición ponga a una serie de notables que no tengan conocimiento en el tema electoral. Creo que ahí se necesita de expertos, indudablemente con ética, con trayectoria, pero sobre todo que garanticen lo que los ecuatorianos hemos pedido: elecciones libres, competitivas, transparentes, periódicas, universales, secretas, con observación, pero que remocen a la democracia, pues. Hace pocas horas en la ciudad de Machala se presentó precisamente la evaluación del Consejo Nacional Electoral. Sobre la base de esta evaluación y siguiendo el debido proceso, los consejeros tendrán, o los jueces electorales tendrán, el plazo perentorio y legal para poder refutar de alguna manera ese informe. Pero no quiere decir que los consejeros están, me refiero a los consejeros electorales, están destituidos. Es decir, no. Hay que seguir el debido proceso, y si es que se diera el caso de que son destituidos, entonces habría ahí que verse la forma cómo se da el reemplazo, claro, o el encargo. Y el encargo, en realidad, yo estoy y coincido plenamente con la Veeduría por la Democracia, que es una organización de mucho peso y de mucho calibre académico fundamentalmente. Debe hacerse a expertos, no debe hacerse a notables, no debe hacerse a figuras públicas que no sabemos en realidad cuál es su capacidad y su capacitación, simplemente un prestigio ganado por alguna circunstancia. Pero en realidad deben estar los expertos, es decir, potencialmente funcionarios de carrera, funcionarios que han pasado 20, 25 años en el Consejo Nacional Electoral, son los que deberían asumir esa responsabilidad del encargo y no dejarle, porque estamos próximos a un proceso electoral. Ojo con esto, es muy importante. Estamos a menos de un año de las elecciones para alcaldes y las autoridades de los gobiernos descentralizados. Entonces el encargo debería ser en realidad a expertos. A expertos, pero además el encargo debería siempre estar remozado de una legitimidad que venga de la capacidad de respuesta que tengan las personas al cumplir las vocalías en el Consejo Nacional Electoral. Como veeduría también hemos manifestado que hay instituciones en las cuales no se podría hacer encargo. Es decir, no se podría encargar la administración de la justicia en términos constitucionales, no se podría encargar en términos del contencioso electoral. Incluso en algunas instituciones sería un hipotético caso mejor que otro que queden un tiempo en acefalía hasta que se haga de forma adecuada los concursos de oposición y merecimientos. En el caso de la judicatura, Patricio, ha pasado algo que a mi modo de ver es muy reprochable. Han sido encargados unos vocales, pero la primera controversia surge cuando el vocal que es posesionado al final, que es Juan Pablo Albán,
comienza a advertir una serie de irregularidades en cuanto a que algunos fiscales designados, que son fiscales designados encargados también, que son encargados, no cumplían con los mínimos requisitos que un titular de la acción penal debe tener en las provincias. Nos referimos a las personas que persiguieron y que judicializaron la política en algunos casos. Y en ese sentido, como Veeduría por la Democracia, hemos dicho que los encargados de la judicatura no deben precipitarse. Creo que la agilidad en cuanto a la resolución de los problemas no debe ir de la mano de buscar lo perfectible en lo más rápido. Nosotros creemos que una manera de resarcir ese error es llamar a un concurso, al concurso de oposición y merecimientos, y titularizar a quienes merecen estar en esos cargos. Entonces yo creo que ahí una de las cosas que se deberán discutir esta semana es por qué ya se tuvo una lista en la cual se designan fiscales que no cumplían. Los fiscales a los que se refiere César son a los fiscales provinciales precisamente, y hay varios que han sido ya cuestionados por el vocal Albán, pero también sabemos a ciencia cierta que hay un fiscal que está designado a una provincia, que ha sido nombrado ya como encargado de una provincia, que fue un instrumento de persecución del Correato, persiguió durante los 10 años. Esta persecución se materializó concretamente con los quienes participaron en el 30S, fue el que estuvo presionando y cometió una serie de irregularidades, pero atendió los designios del gobierno, y al haber atendido los designios del gobierno, este fue premiado con un viaje y una instancia académica para aprender mandarín en la China. Entonces realmente él debe salir inmediatamente y ser también sometido a los procesos judiciales y legales. Es de alguna manera cuestionable también la designación del hermano del presidente de la República como fiscal provincial de la provincia del Napo. Puede tener los méritos que sean necesarios, pero es el hermano del presidente de la República, y eso simplemente es un detalle de falta de ética. Claro. El momento que yo soy designado y soy hermano del presidente, no, hermano, yo doy a un costado, me mantengo en el puesto que estoy y listo. Pero no puede asumir ese rol de encargo por parte del Consejo de la Judicatura. Por eso lo más adecuado, Patricio, en este caso es promover un concurso transparente, a la luz pública, donde se pongan todos los indicadores de manifiesto que deberían cumplir los fiscales provinciales. Entonces yo creo que ahí fue un error, una equivocación, una precipitación. No quisiera pensar que fue un acto de mala fe. Me da la impresión que por resolver las cosas de manera ágil y rápida, sin embargo, se dejaron de considerar temas que han molestado a la ciudadanía en general. Otra de las cosas que nosotros hemos manifestado, Patricio, es que si bien los vocales de la judicatura han sido cesados y destituidos, esto no debe quedar en el plano de que cada cual va a su casa. Debe impulsarse, no es una competencia del transitorio, pero sin embargo debería impulsarse desde la Asamblea el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Porque el juicio político les impedirá una actuación pública a futuro y les dejará en la nevera si ellos han actuado de una forma inadecuada a cómo fue establecida la representación en los cargos que tenían. Y no nos olvidemos que ahí las cosas por las cuales fueron cesados y destituidos es el uso arbitrario del error inexcusable, todas las observaciones que hizo la Fundación del Debido Proceso en los estudios que presentó Luis Pázara en cuanto a la politización de la justicia y judicialización de la política, en las denuncias que varios asambleístas presentaron en el tráfico de influencias y en la movilidad de dinero para los cargos en los temas de operadores de justicia, en las últimas observaciones que hizo Human Rights Watch. Entonces, fíjate ahí, hay una serie de cosas que no deberían quedar solo en la destitución, deberían agotarse todas las instancias. Deben agotarse todas las instancias, incluyendo la instancia judicial. Es decir, no solamente el juicio político sería la última alternativa o la última vía para cerrar este proceso de destitución del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía tiene una enorme responsabilidad porque
A ojos de todo el país sabemos que hubo designaciones de contratos millonarios con familiares de los miembros del Consejo de la Judicatura, de lo que tú decías, la asignación de recursos, de tráfico de recursos con la finalidad de designar a miembros del Consejo en las diferentes provincias. Entonces, eso también es un acto de corrupción que debe manejarse a través de la Fiscalía. Y yo creo que el fiscal encargado también, el fiscal Pérez Reina, estará pensando tomar acciones del caso. Es muy importante que así suceda. Creemos los ecuatorianos que la Fiscalía está en buenas manos, está actuando con procedimientos rectos, legales y honestos, y dará satisfacciones plenamente a las inquietudes que tenemos los ecuatorianos. Ahora, si el Consejo de Participación en Transición evalúa a la figura institucional, en el tema de la judicatura, a mí me parece que debería irse incluso un poco más atrás. Es decir, ¿qué pasó con el Consejo de la Judicatura Transitorio? En donde, al declararse en emergencia el sistema de justicia, se desconoce a ciencia cierta cuál fue la inversión y el uso de esos recursos y la calidad del uso de los recursos, por ejemplo, en la construcción de los complejos judiciales. ¿Qué se hizo con esa marea de dinero que el Ecuador tuvo en la mejor bonanza económica de todos los tiempos? O sea, no puede quedar en la anécdota de que los vocales fueron cesados y destituidos cuando en el Estado no se ha recuperado ni un solo centavo. En efecto, eso sucede, pero también ir un poco más atrás quiere decir ir contra el propio Consejo de Participación Ciudadana. Eso es muy importante y todavía no se le está tocando, pero eso es una responsabilidad que debe distribuirse en las diferentes funciones del Estado y cada una cumplir su rol eficientemente, como lo demandó el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. De esta manera, con César Ulloa y Patricio Aro Ayerbe, su servidor, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.